buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos como invitado especial a esta sesión de Futureando entre amigos a Julio Alejandro Millán. Julio Alejandro, si gustas poner tu cámara. Gracias. Muy buenas tardes. Nos complace, tenemos una audiencia esta tarde muy nutrida. Hubo un gran número de inscripciones que quieren oír a Julio Alejandro. Julio es una persona muy cercana a la World Future Society, preside consultores internacionales y por eso nuestros socios, amigos y algunos muy queridos amigos de hace muchos años que nos acompañan y nos da mucho gusto tenerlos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que finalmente es la economía en la cual todos vivimos y en estos momentos está muy revuelta. Julio Alejandro, cuéntanos cuál es. Vamos, ¿por qué no empezamos de lo general a lo particular? Empecemos por el mundo. El mundo está muy revuelto. Cuéntanos de ahí, vamos tratando de llegar a México y luego tratando de hacer una visión de futuro de todo esto. Sí, con mucho gusto, Ramón, no sin antes agradecerte la invitación a la World Society, que pues somos miembros honorarios ahí estamos, y que de alguna u otra manera siempre nos gusta poder compartir temas y conocimiento en esta parte. Yo creo que el objetivo es tratar de poder proveer de un panorama global, de cómo vemos las cosas, cómo vemos el 2022, si de ahí podemos detectar algunos caminos que nos permitan pues tomar decisiones, que es lo más importante, porque luego digo yo que las explicaciones de las perspectivas económicas luego no sirven para nada, se quedan como una buena opinión, pero si no sirve para que los que nos están escuchando tengan alguna reflexión que les permita tomar alguna decisión, creo que eso sería lo más importante y lo que más gusto nos daría tanto a ti como a mí, como a la World Future Society, el tema de que de alguna manera sea un poco guía de lo que la gente tiene que hacer. Y por supuesto tenemos que empezar por un tema que es, tenemos que dar un pequeño recorrido por el mundo, cómo vemos el mundo ante, pues obviamente la pandemia y obviamente todo lo que ha pasado. Pero yo diría que el crecimiento en el mundo ha tenido algunas características. O sea, déjame ponerlo en términos, bueno, y déjame hacer alguna aclaración, Ramón. Si en un momento dado quizás, como luego estos temas luego suelen ser un poquito áridos en ciertas cosas, yo te diría que ¿por qué no invitamos al público a que de alguna manera nos vaya interrumpiendo a través de algún mecanismo para que vayamos orientando? Lo importante es que muy sea, bien, ¿no? Me parece muy bien. A ver, en Zoom tenemos dos opciones. Uno es el chat y el otro es, si ven la parte de abajo, una parte de preguntas y respuestas o Q&A, si tienen una versión en inglés. Esa es la que hay que usar. En el chat, para los que estamos de este lado es difícil verlo. En el de preguntas y respuestas es más fácil. Cualquier comentario lo vemos ahí, tenemos un mejor control más que en el chat. El chat es un poco revuelto. Pero sí, me parece muy bien que esto sea una sesión más interactiva y de preguntas sobre las inquietudes concretas que la gente va teniendo. Adelante. Sí, gracias, sobre todo porque pues hoy por hoy pues todo el mundo está medio informado de lo que está pasando en la economía y creo que es importante que podamos precisar en algunas acciones específicas. Ahora, regresando un poco al tema del mundo, comentarles que hay algunas tendencias de lo que está pasando, particularmente las diferencias de un crecimiento entre las regiones. Cuando analizamos el crecimiento del mundo, nos damos cuenta que las economías avanzadas crecieron más y se han recuperado mucho más rápido que las economías emergentes, ¿no? Particularmente nos damos cuenta cómo la parte de Occidente, es decir, América, Europa, han tenido un desempeño más pobre de lo que han tenido la parte de Oriente, la parte de Asia, en cuanto a su desempeño. O sea que eso tarde o temprano ha generado ciertos desequilibrios geoeconómicos que son importantes de mencionar. Por supuesto que una de las cosas que está pasando en el mundo es que las cadenas de suministro se han roto, y esto ha generado una inflación a nivel mundial, así es que cuando vemos la inflación en México, que ya platicaremos de ella, pues nos daremos cuenta que
que parte del efecto también es un efecto importado, y obviamente los altos precios de la energía, que es parte también de las razones por las cuales tenemos una inflación alta. Y esto, pues, cuando revisamos que las cadenas de suministro se han roto, que existe una crisis logística en términos de transporte y de contenedores que no logramos solventar, que los precios de la energía también a nivel mundial han crecido, pues también ha hecho que exista cierta escasez de materias primas, de componentes. Creo que es muy sonado el tema de los microprocesadores, pero igualmente habrá que decir que también hay desabasto en materia de plásticos, en materia de cobre, en materia de acero, y esto pues sin duda hace que las cadenas de suministro sufran y que obviamente tenga pues efectos en la inflación, pero también en el crecimiento, dependiendo de cada uno de los países, cómo lo va haciendo. Ahora, cuando nos centramos un poquito más en nuestro entorno, que es México, Estados Unidos, América del Norte, pues nos damos cuenta que lo que pasó durante la pandemia y todavía sigue estando, es que Estados Unidos generó una política monetaria expansiva. Es decir, ¿qué hizo Estados Unidos? Echó a andar la maquinita del dinero, por decirlo de alguna manera, inundó los mercados de dólares, sobre todo a través de poder apoyar a su gente, a las empresas, al empleo, y hoy tuvo una política expansiva importante que obviamente generó una capacidad de recuperación de los Estados Unidos mucho más rápida, ¿no? También tiene sus bemoles en este caso, o sea, también, y ya lo iremos platicando en el transcurso de la plática, pero pues es que no es sostenible en el tiempo una política expansiva, ¿no? Y ahora lo que está sucediendo y lo que prevemos hacia adelante en el mundo es que probablemente llegará el momento en que Estados Unidos tendrá que empezar a hacer una política restrictiva, porque con una política expansiva, pues ya vimos a dónde se nos fue los niveles de inflación, donde Estados Unidos llegó, hombre, a los 7%, que es una inflación histórica, y que al final del día, pues esto hace que tenga que empezar a levantar las tasas de interés, que tenga que empezar a generar una política restrictiva, es decir, empezar a retirar pues dinero de la circulación, y esto pues va a generar una contracción o un paro económico. Y por supuesto, pues eso tiene un efecto en México singular, ¿no? Desde el punto de vista de la moneda, desde el punto de vista del crecimiento de nuestras exportaciones, es decir, en muchos ámbitos pega. Pero yo creo que eso es una de las cosas que hoy está generando grandes distorsiones en el mundo. Y bueno, sin dejar de comentar todos los posibles conflictos bélicos que hoy se están dando entre Estados Unidos y Rusia con el tema de Ucrania, que al final del día está presionando los precios del petróleo. Entonces, el precio del petróleo, que ya llegaron a los $100, se va a calmar el mercado, pero si hubiera algún tema de invasión, hay quien dice que llegará a los $130, $140, ¿eh? Así es que, pues ya nos podemos imaginar que el panorama para este año en el mundo, pues es un panorama complicado, donde no sabemos si va a pasar si la política monetaria restrictiva de Estados Unidos llega en verano o llega a finales de año, si los conflictos bélicos se van a dar. Vamos a continuar con un problema de cadenas de suministro, de altos precios de la energía, donde las tasas de interés tienen que subir. Así es que estamos en un proceso, digamos, en conclusión en el mundo. El mundo se está adaptando, se está recomponiendo, pero el mundo en lo general está empezando a recuperarse, ¿eh? Y obviamente todavía faltarán 1 o 2 añitos como para que veamos el efecto que esto tiene. China, has mencionado ahorita una serie de factores, no has mencionado China. ¿Cómo juega ahorita China también en su relación con Estados Unidos, en su relación con otros países de Asia, en su expansión que está tratando de hacer, pues quizá inclusive militar, ¿no? Que está poniendo bases y está haciendo, mientras que todos los demás están ahorita con los ojos en Ucrania y en otros problemas? ¿Qué puedes decir de China y cómo viene también a sumar a esta inflación, a esta ecuación? Sí, China es un factor, o sea, ya no se puede dejar de lado China como un elemento económico que juega y que juega de manera muy importante en el mundo, sobre todo porque está teniendo una política de expansión económica, no solo en su país, que
dicho de paso, no alcanza todavía a permear todo ese crecimiento económico a todo el interior del país, pero sí está teniendo una política expansiva, particularmente en los países de Asia, en los cuales hace una invasión silenciosa económica, en la que toma mucho mayor participación en la economía, y obviamente ha tenido un proceso de recuperación, diría yo, más dinámico que lo que han tenido las otras regiones del mundo, llámese nuestra región del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, llámese Europa, que está teniendo quizás múltiples problemas, quizás es la que más conflictos está teniendo en su proceso de recuperación, y por lo tanto, pues China tiene y va a ser un jugador importante en términos del suministro. Sí, creo que seguirá siendo la fábrica del mundo. Creo que todo el mundo ya nos dimos cuenta que cuando este tipo de cosas, a veces creo que es un riesgo importante tener la fábrica del mundo en muy poco, o los huevos en una sola canasta, pero no parece que va a haber la suficiente fuerza y energía como para poder sustituir a China en sus procesos de suministro. Y China sigue teniendo todavía muchos problemas de abasto. No logran todavía generar estas cadenas de suministro, así es que por lo menos por lo que sigue, por lo que resta del 2022 y probablemente el 2023, seguiremos con estas con estas olas que de repente van mejor y de repente van peor, en un proceso de adaptación en donde China en ese sentido va a jugar un papel importantísimo en la definición de cómo surtir, a quién surtir y qué región apoyar, ¿eh? Eso sin duda. Interesante. Así Interesante. A ver, vámonos a México. Pues mira, en México yo creo que arranquemos por la parte, yo divido la economía en México en, diría yo, dos grandes sectores. Lo que yo denomino como la economía real, en donde hablamos del crecimiento del Producto Interno Bruto, donde hablamos del empleo, donde hablamos de las exportaciones o del comercio exterior, de eso, de qué es la economía real, y hablo también de la economía financiera. O donde podemos analizar las variables financieras como el tipo de cambio, el interés, todos juegan dentro de la economía. Así es que si quieres empecemos por platicar un poquito sobre el crecimiento, que creo que la economía real es importante. Hemos tenido una promesa de crecimiento de 5% y que este país va a crecer de manera muy intensa, y la verdad nos hemos venido a dar cuenta que tanto la pandemia como la política económica seguida por este gobierno no han abonado, no han ayudado a este proceso. Pareciera que desaprendimos en el saber cómo crecer. Hay muchas acciones, hay proyectos bandera, pero no sabemos cómo orientar los recursos para poder generar un crecimiento. Y obviamente la mala reacción frente a la pandemia y por supuesto esa falta de apoyo que hubo a las empresas y sobre todo al empleo, porque cuando hablo de la falta de apoyo a las empresas no es al empresario, es al empleo, pues hizo que durante el 2019 y 2020 y el 2021, pues no tuviéramos un crecimiento. Más, si me permite, Ramón, voy a... Sí, adelante. Permíteme, porque aquí de repente tengo una que otra gráfica que a lo mejor sería bueno que podamos compartir. No sé si se ve, pero simplemente aquí, para poder ilustrar un poco cómo el crecimiento del país, en las barras está el importe, que son billones de pesos, y en la línea está el crecimiento anual. Y obviamente, si nos damos cuenta, el 2021, todavía estamos en la cifra preliminar del 5%, yo creo que la revisada va a estar por debajo del 5%, y en una estimación optimista de crecimiento, pues estaríamos viendo que el 2022 crecerá al 2.2%. Yo creo que todo el mundo se ha de recordar que en noviembre o en diciembre todo el mundo, incluso los criterios de política económica, hablaban de un crecimiento arriba del 4, del 5 para el 2022, y muy temprano nos hemos dado cuenta que eso no va a suceder. En opinión nuestra de consultores internacionales, el 2.2 es la parte alta, ¿no?, de nuestra estimación. Creemos que posiblemente incluso estemos por debajo del
del 2%. Quizás una cifra más creíble por lo que se está viendo sea el 1.9 o el 1.8. Y bueno, igual vemos el crecimiento del 2023 y el 2024 y nos damos cuenta que al final del sexenio pues habremos terminado con un crecimiento probablemente de 2 puntos del 2%, pero en 6 años, o sea, que si lo dividimos entre 6 es nada. O sea, al final del día hemos tenido un crecimiento del 0.4, habremos tenido un crecimiento del 0.4%, y eso, sin duda, si un país no crece, pues simplemente tiene grandes conflictos para todo lo demás, ¿cierto? O sea, al final del día, el crecimiento, pues es uno de los elementos que jalan, ¿no? Y México ha mostrado, primero, no tener capacidad de crecimiento y quisiera yo hacer la aclaración, no nada más es por la pandemia, es básicamente porque no hemos tomado las medidas de política económica en una nueva administración que pareciera que tratando de crecer y tratando de generar ciertas actividades distintas, pues no ha encontrado la cuadratura del círculo y no ha logrado que esas tengan una capacidad de crecimiento, ¿no? Claro. Y hay variables que de todas maneras van a continuar. La demografía crece, ¿no? Según veía el otro día, estamos esperando pasar de 131 a 140 y tantos millones. Hay un crecimiento de población sin crecimiento económico. Eso, pues... Y eso sin duda le pega al empleo, Ramón. Finalmente, déjame, por favor, una segunda gráfica por aquí, porque cuando hablamos del empleo es un tema bien interesante, porque aquí es un poco de cómo vemos. ¿Ya se ve? Todavía no. ¿Ya se ve? Ya. Fíjense, el tema del empleo, ¿no? Cuando hablamos del empleo siempre hablamos pues, si no hay crecimiento, difícilmente va a haber empleo. Pero en México, pues ahí están las recientes estadísticas del crecimiento de la informalidad, en donde hace una semana o hace unos días salieron las estadísticas de la ENOE, en donde la informalidad ha crecido. Pero no solo es un tema de la informalidad, sino que las condiciones laborales se han precarizado. Y obviamente vemos cómo en el 2020, durante la pandemia, ya de por sí veníamos en una tendencia decreciente en tema de generación de empleo. En el 2020 perdemos 640,000 empleos y hoy nos dicen, hoy lo que escuchamos es, pues fíjense que ya recuperamos el empleo. Y aquí es un tema yo digo que cómo ves el vaso, medio vacío o medio lleno, ¿no? Porque yo lo que diría, bueno, pues está bien, recuperamos los empleos que perdimos, en el 2020, pero como dirían en el anuncio, ¿no? No sé si te acuerdas, mira, hijo, todo esto va a ser tuyo, ¿no? Pues igual aquí decimos, miren lo de la 4T, y yo digo, ¿y los empleos, apá, en dónde quedaron? Porque en realidad el efecto de haber recuperado el empleo es quedarnos en cero. Es decir, durante el 2020, durante el 2021, el efecto es cero, o casi cero. Y la necesidad de crear empleo era de 700,000 empleos al año. Es decir, no es que hayamos recuperado el empleo, es que no generamos 1,400,000 empleos que necesitábamos. Y eso lo vemos porque la población, como bien dices, va creciendo, hay mayor incorporación de fuerza laboral a la población económicamente activa que simplemente no encuentran empleo. Entonces, el efecto neto no es que hubiéramos recuperado el empleo, es que no hemos generado 1,400,000 empleos en 2 años que debiéramos de haberlos generado, y eso pues obviamente está patente en las estadísticas del empleo. Y obviamente, pues la falta de crecimiento, la falta de una política laboral de largo plazo, las políticas desorientadas que a veces violentan a algunos esquemas como las políticas del outsourcing, los subsidios, la pérdida de las instituciones en materia de becas de ciencia y tecnología, en fin, toda esa parte es lo que hace que pues el empleo no pueda crecer, y sin empleo pues la economía la economía interna del país pues no se ve fortalecida, ¿no? O sea, eso es una realidad. Bueno, hoy venimos a hablar de economía, pero desde el punto de vista social tiene unas implicaciones muy fuertes, ¿no?
Sí, tener por supuesto, grandes el tema cantidades de de la población. pauperización y los datos Sí, pero de pobreza son lejos de mejorar, ¿no? Los temas de pobreza o de bienestar, pues los índices de pobreza siguen creciendo, gracias, obviamente, a todo esto que ha pasado en los últimos 3, 4 años. En ese sentido, déjame nada más, quizás creo que ya que estoy en esto, sí, y en la parte del crecimiento, déjame compartir un tema aquí, para, que a lo mejor puede dar luz a la gente que nos escucha. ¿Cómo se construye el crecimiento en un país? Digamos, no es exactamente igual a lo que estoy poniendo aquí, pero digamos que de manera de representación creo que es válido decir que el Producto Interno Bruto se compone de la suma del crecimiento del consumo, de la inversión, del gasto y del comercio exterior. Y particularmente, pues lo que nosotros hoy vemos en México para el 2022 y probablemente para el 2023 es que de estas 4 grandes áreas, consumo interno, inversión, gasto y comercio exterior, pues fuera del comercio exterior, los otros 3 no están dinamizados. O sea, al final del día, creemos que no existen las condiciones suficientes como para que en ese sentido podamos pensar en un crecimiento vigoroso. De ahí que las estimaciones que hacemos de crecimiento pues no superan, están en el 2% y en un concepto bastante... no, bastante no la quites, porfa. Déjame regresar a ella un momento sí, porque han llegado algunas preguntas, no las voy a leer literalmente, pero comentarlas con respecto a esto. A ver, sí, las exportaciones. Exportaciones es petróleo y el precio del petróleo va a la alza. O sea, más bien ya subió y con una expectativa tristemente de subir por causas complicadas, pero ese es uno. ¿Cómo juega el precio del petróleo para eso? Y tengo más sobre ella, no la vayas a quitar. el precio del petróleo juega en este caso en una vertiente bidireccional. Es decir, por un lado el precio del petróleo nos beneficia desde el punto de vista que cualquier exportación de petróleo que hagamos, pues cobramos en vez de 60 o 40 dólares hace 2, 3 años, luego 60, ahora 80 y probablemente pues si llega un conflicto quizás 100 o algo así. Pero al final del día tiene el otro efecto, que somos importadores de productos petroquímicos, que somos importadores de gasolinas y que eso tiene un efecto que revierte el posible beneficio. Y por otro lado, creo que en este sentido el incremento del precio del petróleo, lejos de ser un beneficio para el país, viene a ser quizás el efecto, no es un efecto cero, creo que es un efecto más de corte negativo. ¿Y por qué digo eso? Porque la plataforma de exportación de petróleo está reduciéndose de manera consistente. El ofrecimiento de esta administración de meterle recursos a Pemex para incrementar la plataforma de exportación y llegar a más de 2 millones de barriles diarios, no se ha cumplido. Hoy estamos en menos de 1.800.000 barriles, estamos ya casi en el 1.600.000 y la estimación es que vaya decreciendo probablemente hasta el 1.400.000 barriles. Esto significa que nuestras exportaciones de petróleo, que si el precio sube, pero en efecto neto es menor, y las importaciones de gasolina siguen siendo las mismas. Así es que el efecto en materia transaccional, me refiero de comercio, pues es un efecto que a mi juicio es un balance negativo para el país. Adicionalmente, hay otro efecto, que es el efecto de la inflación, el efecto de la presión que el precio del petróleo puede ejercer en materia de precios, y cuando me refiero en materia de precio, ahorita por ahí tengo una grafiquita de la inflación, pero sobre todo en esa inflación que nosotros llamamos los economistas la no subyacente, perdón, la no subyacente, que está en el 11%, y que es como equiparable a lo que algunos se recordarán era el índice nacional de precios al productor. Entonces, el golpe que tiene el productor en sus insumos derivado del exterior, porque las cadenas de suministro están cortadas o están mermadas. El precio del petróleo, porque al final del día las gasolinas y la energía sale más cara. Y en las, diría yo, pifias que estamos haciendo con la contrarreforma eléctrica y este tipo de cosas, pues simplemente creo que ahí los efectos en materia del incremento en un precio del petróleo viene a ser
poco positivo para el país, Ramón, por llamarlo de una manera legal. A ver, hay algunas otras preguntas relacionadas. La exportación, o sea, si lo que queremos es tenemos algo de exportación, el tema de las cadenas productivas rotas, no hay una oportunidad de hacer productos sustitutos chinos Sí. aquí. Yo creo que mucha. Yo siempre digo que los 25 o 30 años de Tratado de Libre Comercio transformaron al país. Es decir, lo transformaron. Yo no le pongo un tema de valor, si lo transformaron para bien o para mal. Hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Pero sí transformaron al país y este país dejó de ser un típico país productor de commodities, dejó de ser el típico país latinoamericano para convertirse en un país norteamericano con mucho poderío en materia de manufacturas, que permitió a este país tenerle una base que ya no somos monoexportadores, que no somos solamente exportadores de commodities, que hemos crecido en los temas de manufacturas de manera muy importante. Entonces, esto le brinda al país una gran oportunidad hacia adelante para poder generar cadenas de valor de muy alto valor agregado, como hoy las tenemos en la materia de la industria automotriz, como lo hoy tenemos en la industria aeroespacial, en la cual tenemos clústeres muy importantes, como hoy lo somos en la materia de electrónicos, como hoy lo somos en materia de productos eléctricos. ¿Sí? Hay una serie de sectores en los que somos ya jugadores muy importantes y que tenemos altos niveles de tecnología. Así es que hacer la oportunidad de poder producir en México una cantidad de insumos que hoy se producen en China sería, diría yo, razonablemente sencillo ante una economía que ya está transformada. Es una gran oportunidad. ¿No? Incluso cuando nos comparamos con las economías de Latinoamérica, pues yo los invito a que me digan una que tiene esta capacidad de transformación como la mexicana. Ni Brasil, ¿no? Ni Brasil tiene eso, aunque es un país en Producto Interno Bruto más grande, pero no tiene la manufactura ni las oportunidades y obviamente la geoeconomía en términos del Tratado de Libre Comercio. Así es que sí, creo yo que es una gran oportunidad, desafortunadamente creo bastante desaprovechada, porque nuestra política de atracción de inversiones, pues está siendo, yo creo que no tengo que decir mucho, ¿no? La cancelación de Constellation Brands, la contrarreforma eléctrica, la cancelación de los permisos en términos de energía, y todas esas acciones que ha dado paso a un proceso de un alto nivel de incertidumbre en materia de la inversión, a pesar de que el exterior nos ve mejor de lo que nos vemos nosotros, platicando con gente en el exterior, yo veo que ellos tienen una visión de México de largo plazo, ¿sabes? Ellos ven a México como un lugar que dice, bueno, sí, ahorita pasamos por una crisis, pero dentro de algunos años no va a haber, ¿no? Sin duda. México es un país potencialmente muy importante. A ver, déjame hacerte una pregunta más sobre esta gráfica y vámonos a la de inflación. Han estado llegando muy buenas preguntas, algunas las vamos a ir sacando, otras las vamos guardando para adelante, ahorita las vamos viendo. Mira, tú aquí hablas en tu ecuación, consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Y en el tema de las exportaciones, dices, es el bueno, es el que crece, tiene oportunidades, cadenas productivas, buenas, se ve bien. Sin embargo, esta semana salieron algunos editoriales en algunos periódicos diciendo que hay la intención de salir del tratado. Sí, y es que no creo que haya la intención. Yo creo que salió un rumor en términos de que México pudiera estar en un momento dado buscando el rompimiento del tratado. Francamente, no estoy tan cercano a esa información. Sin embargo, sí tendría que decir que me parecería, o sea, yo creo que el gobierno actual como un tal, Mexit. Un Mexit. Como en sí, exacto, en vez de un Brexit sería un Mexit. Yo creo que primero existe esa posibilidad, o sea, existe esa forma, existe el vínculo y existe
la posibilidad de poderlo hacer. Es decir, no tenemos una camisa de fuerza que nos una al tratado, pero sí hay una serie de compromisos que romperlo tendría algunos pasos a seguir. Número dos, la economía de Estados Unidos y la economía mexicana ya están muy enraizadas, o sea, están muy ligadas. Hoy por hoy el crecimiento de los Estados Unidos y el crecimiento mexicano y el de Canadá igualmente, llevamos una trayectoria bastante similar. De repente alguno comete alguna pifia y no van las líneas igual en materia de crecimiento y de caídas, pero al final del día creo que hay una interacción muy sólida, no solo desde el punto de vista empresarial, sino también hay una serie de vínculos en materia de migración, en materia financiera muy importante, que yo creo que haría difícil un proceso así. Es decir, claro, sí hay en este momento molestias, en este momento sí hay reclamos, en este momento sí hay conflicto en materia comercial y en materia, diría yo, de ideología. Y ese es el problema, Ramón. El problema son las ideologías. Yo creo que deberemos estar dispuestos a platicar ideas, pero ideologías son las que llevan al fracaso muchas cosas. Entonces, creo que estar metiendo las ideologías es lo que puede estar trastornando los temas. Yo confío en que no será un elemento, no será una decisión a tomar porque creo que estará fuera del radar en cuanto al efecto que puede tener de forma inmediata económica, que sería grave desde el punto de vista de la falta de confianza o de la pérdida de confianza. Ahora bien, desde el punto de vista transaccional, si no tuviéramos el tratado, hombre, pues México entra en un concepto de país favorecido o país más favorecido, que al final del día, transaccionalmente, exportaciones, importaciones, el efecto es un efecto de aranceles. Al final del día es un efecto de aranceles, no es un efecto de que ya no puedas comerciar, es un efecto de aranceles que, claro, tendrá un impacto, pero no sería devastador en materia comercial. Pero de cualquier manera creo que hay muchos más vínculos que nos unen de los que nos separan, ¿eh? Esperemos que así sea. A ver, cuéntanos de inflación. Nos dices que tienes una gráfica de inflación, porque se da para más temas también. Sí, más bien déjame, ¿cómo le hago aquí para...? ¿Sí están viendo? Sí, seguimos viendo la fórmula. Ahí está. Bueno, yo quería sí comentar un tema de la inversión extranjera. A ver. Fíjate porque uno de los componentes del crecimiento es la inversión, ¿no? Y uno de los grandes problemas que hemos visto es que la inversión extranjera como que no fluye en el país. Aquí están hoy salió en la reforma una serie de datos que seguramente que no son iguales a esto. Lo que pasa es que nosotros estamos tomando la información final, definitiva, que salió, ¿no? Y la información que tenía en reforma de la información preliminar contra preliminar. Nosotros estamos comparando la información final, que luego tiene sus ajustes de los últimos años, y vemos cómo ya el 2020, el 2021, el 2022, vemos cómo la inversión extranjera tiene un proceso de deterioro, ¿no? Pero lo más importante en la parte de la inversión extranjera, que quizás es un tema importante a señalar, es que la inversión extranjera tiene tres componentes. La parte de nuevas inversiones, la parte de reinversión de utilidades y lo que llamamos cuentas intercompañías. Quizás la parte importante a revisar es esta parte de las nuevas inversiones. La parte, digamos, de abajo, ¿no? Que el año pasado, sorprendentemente, no estuvo tan mal. Tuvimos 13,800 millones de dólares de inversión, pero esa es la inversión real que está llegando, para que tengamos una idea de dimensiones, ¿no? Porque si no, pensamos que sí tenemos 30,000 o 35,000 millones de dólares. En realidad, la inversión fresca que está llegando extranjera es del 40 a 45% de lo que la inversión extranjera es. Y cuando vemos por otro lado la inversión pública, pues la inversión pública sí tuvo descalabros importantes, ¿no? Y el otro elemento que está en materia de lo que tiene que ver con la economía real, Ramón, es el tema de las remesas, de que me voy a ir para atrás y vean ustedes, por favor, la inversión extranjera total
con todos sus tres componentes, son 30,000 millones. Las remesas son más que eso ya. Ya son, o sea que, para que tengamos una idea de dimensión, las remesas son más que toda la inversión extranjera en México, son más, obviamente, ya que todo el turismo en México, y más ahora con la pandemia, y llegó a un niveles de 51,000 millones de dólares. Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo podemos tener ese salto? ¿Es sostenible en el tiempo, no? Bueno, no. O sea, yo creo que, o sea, nosotros lo que consideramos es que lo que pasa es que con esta política expansiva que tuvo los Estados Unidos, pues hubo mucho mayor ingreso disponible de los conciudadanos que viven en los Estados Unidos y que por otro lado, hay una franja importante de mexicanos que viven en Estados Unidos que trabajan en el sector de la construcción. Y el sector de la construcción en Estados Unidos tuvo un despunte muy importante durante el 2021. De ahí que el ingreso disponible que tuvieron los mexicanos que viven allá fue incluso mayor, y de ahí es que consideramos, y es como explicamos, el crecimiento de las remesas internacionales en ese sentido. Por supuesto que nosotros estaríamos esperando que no sé si en verano o a final de año, pero es necesario o va a ser necesario que es muy probable pues que Estados Unidos tenga una política restrictiva. Y ante el inicio de esa política restrictiva, pues el ingreso disponible probablemente no sea el mismo. Por lo tanto, no podríamos esperar que esta tendencia va a continuar. Por lo menos en los términos de los flujos de remesas internacionales, que deberíamos de llamar legales, porque también, sí, claro, también se dice que puede ser un tema ahí. Para el segundo semestre. ¿Mandé? ¿Tú lo sientes para el segundo semestre? Y sí, yo creo que el segundo semestre lo vamos a ver con mayor fuerza, este impacto, el impacto, jalón de regreso. El jalón de regreso, así es, ¿no? Está bien. A ver, inflación. Voy con la inflación. A ver, la tasa de inflación, para que más o menos estemos en o sea, ¿qué ha pasado con la inflación? Bueno, pues la inflación primero es producto de un tema importado, porque la inflación mundial está creciendo. Hay un tema de costos de energía, que nosotros aparte le echamos leña al fuego con los temas de la contrarreforma eléctrica y de la falta de inversión en áreas de energía. Y en materia de alimentos ha habido un despunte, sobre todo la mayor inflación ha estado en los temas de alimentos, es decir, y que obviamente en la canasta básica pega. Pero también, ¿qué pasa? Que al final del día hay un impulso de parte de la tasa de interés. Si nosotros vemos esta gráfica que yo puse aquí, el tema de inflación y la tasa de interés objetivo, vemos cómo la tasa de interés estaba por encima, normalmente está por encima de la inflación, es decir, generamos una tasa de interés real para poder atraer inversiones, ¿no? Que nos ayudan de alguna manera a estos flujos a contener los temas inflacionarios, ¿no? ¿Qué pasa durante el 2020 y el 2021? Que empezamos a bajar la tasa de interés porque decíamos, tenemos una tasa de interés muy alta, la inflación la tenemos controlada y empieza a bajar la tasa de interés. A partir del 2019, se recordarán que empezamos a bajarla, la teníamos por ahí por el 7,5, 8, la empezamos a bajar y no logramos contener del todo la inflación. Y por lo tanto, pues aquí en este punto de inflexión en el 2021, pues de repente en el punto más bajo la tasa de inflación empieza a subir por los efectos importados, que no va a ceder, yo lo que les diría es prepárense porque no va a ceder la inflación de manera sustancial este año. Nuestra estimación es que la inflación estará, si no por arriba del 5%, muy cercano a eso. Así es que, pues hombre, yo creo que aquí las empresas y las decisiones empresariales y personales tienen que empezar a tomar en cuenta la variable precios que antes quizás no lo metíamos en nuestro esquema de decisión. Hoy tenemos que empezar a contar con la variable precios. A ver,
acordándonos de hace tiempo cuando éramos expertos todos en inflación, pero ya se nos olvidó con el tiempo. ¿Qué va a pasar de acuerdo a estas predicciones que nos has estado haciendo y a estos posibles escenarios cuando en el segundo semestre tengamos una tasa de inflación todavía alta, y la primera parte quizás del siguiente año, pero con una política fiscal restrictiva de secar mercados? O sea, va a haber inflación y menos liquidez. Va a haber inflación, menos liquidez. Hoy la economía está líquida, y obviamente nos vamos a enfrentar también a tasas de interés altas, porque México y el mundo, o sea, ante este jalón o este freno, una política monetaria restrictiva de parte de nuestro socio comercial, pues también va aparejada con el alza en las tasas de interés, también en los Estados Unidos. Y esto hace que un poco los flujos de inversión, pues en back to quality. Al final del día lo que pasa es que regresan o intentan regresar con una tasa de interés más atractiva a mercados más seguros, particularmente en los Estados Unidos. Esto va a obligar a que la tasa de interés en México pues no puede quedarse abajo, y ya lo vimos, ya como reparó el Banco de México y empieza con un proceso de crecimiento en la alza en las tasas de interés, que todavía le falta este año, hubo un incremento de medio punto, que ya nos ubica en el 6%, ahora recientemente en la última reunión del Banco Central, y nosotros estimamos que pueda estar todavía en el 6,5% o 7%, porque tiene que responder ante una tasa de interés positiva, con una inflación que no va a ceder, y que ante la política restrictiva de los Estados Unidos, pues la inflación no va a tener desfogue, sino que vamos a seguir con procesos inflacionarios en México, sobre todo con el efecto adicional que tiene que ver con el precio de la energía. Así es que mi recomendación en ese sentido es que, como dicen los gringos, cash is king. Este año es un tema de que hay que cuidar tremendamente la liquidez, porque la liquidez nos va a hacer, o sea, los proyectos de inversión que las empresas tengan, si tienen algunos, van a tener que considerar los retornos más en función del flujo de efectivo que de la rentabilidad. Muchas ocasiones la rentabilidad de los proyectos suele ser a plazos de 18, 24, 36 meses. Hoy lo tenemos que ver en función de cuándo y a qué hora tenemos el retorno en materia de flujo. Entonces, hay que cuidar mucho los temas de liquidez. La cobranza creo que se puede empezar a complicar, sobre todo cuando empiece, sobre todo para el segundo semestre, creemos que se puede complicar bastante. Yo creo que no es mal momento, o digo, creo que está pasando el momento ya, pero si van a tomar créditos, pues yo les diría, hay que tomarlos a tasa fija en este momento, ¿no? Creo que, y a la más baja posible, y obviamente hay que revisar las estrategias de precios. O sea, no cabe duda que el efecto inflacionario sí ya tiene un efecto, ¿no? Entonces eso creo que no hay que perderlo. Oye, Julio, muchas preguntas, pero déjame ir a una que me pareció interesante. Y otra vez, porque ya se nos olvidó la inflación, ¿no? De ser expertos en algunos momentos pasa uno a olvidarse. Y otra cosa que sucedía antes eran las crisis de fin de sexenio, las crisis económicas del fin de sexenio. ¿Ves una crisis de fin de sexenio? O sea, ¿ves posible una crisis de fin de sexenio? Por los escenarios externos, por todo lo comentado, o sea, no, es diferente. Ahora el mundo es diferente a los que teníamos hace 40 años. Pero vivimos después una época que dentro de todo hubo cambios sexenales que no hubo. Hubo épocas, cuando éramos bastante más jóvenes nosotros, quizás nuestros padres se acordarán mejor, pero eran historias anunciadas, ¿no? Y luego no, luego hubo estabilidad. Ahora podemos esperar algo diferente. Hasta ahorita, pues ahora no la tuvimos, ¿no? Todo fue, con todo y que era un cambio bastante más radical, fue un cambio bastante suave para lo que los rumores decían.
Yo no sé si crisis entendida como las que vivíamos a finales de los sexenios, porque ahora hemos estado en una encrucijada desde el principio de este sexenio. O sea, en esta ocasión creo que nos ha llevado esta encrucijada desde el principio del sexenio. Si la intención, o sea, si la idea fuera, pues las cosas pueden estar peor en el país durante los siguientes años, yo diría que sí. Yo diría que es posible, sobre todo porque estamos haciendo, diría yo que no estamos haciendo las cosas con la velocidad y con el talento necesario para poder atraer la inversión, generar empleos y detonar el crecimiento. Creo que seguimos empecinados. Primero, yo no estoy en contra, pero en destinar una gran cantidad de recursos a proyectos poco productivos. Por supuesto, no estoy en contra de el ejercicio de fondos al ámbito social. Creo que eso hay que hacerlo. Pero nuevamente, hay que hacerlos productivos, ¿no? Creo que hay que intentar que el flujo hacia el apoyo social sea productivo. Dos, los proyectos tienen que ser productivos también. Tenemos Tren Maya, o sea, estamos concentrados en 3, 4, 5 proyectos bandera, empecinados en que tienen que salir adelante y desafortunadamente no tienen el efecto multiplicador que tendrían otros proyectos en infraestructura repartidos en otro tipo, en otra forma, y eso pues no genera crecimiento económico, no genera un efecto multiplicador. Seguimos empecinados obviamente con los 3, 4 proyectos bandera, que aparte no están también, que no están resultando ni al mismo precio, ni al mismo tiempo, ni con la misma efectividad. Nos están saliendo más caros, más tardados, menos productivos, ¿no? Y obviamente con una falta de orden en la ejecución de los proyectos, que hoy vemos temas como lo que probablemente muchos vieron en el periódico, del corredor interoceánico, aprobando una línea y que se rompen los durmientes, ¿no? O los cambios tan importantes que ha tenido la ruta y la trayectoria del Tren Maya, y en fin, o sea, pudiéramos nombrar muchas, ¿no? Entonces, sí creo que la falta de inversión, sí creo que en un momento dado, esa falta de inversión que aparte se combina con un tema político, que yo creo que la economía hoy no está, y no hemos platicado de ese tema, pero al final del día todo lo que tiene que ver con la política sí está incidiendo, y este afán de querer ideologizar nuestra economía sí puede tener repercusiones en el quehacer diario del país, en los importes del consumo, la tasa de crecimiento, una inflación que no podamos, no que se nos descontrole, tampoco creo que lleguemos a esos antaños tasas de inflación, pero sí creo que no tendremos esta capacidad de recuperación porque nuestra economía no estamos haciendo las cosas para sanarla correctamente. Y entonces sí creo que el 2022 no tampoco quiero ser una vez mal agüero, pero no creo que el desempeño del 2022 sea como para echar las campanas al vuelo, y tampoco lo veo para el 2023 y el 2024 por los efectos externos en materia de cadenas de suministro, precios de energía, pero también por los efectos internos que parece que no estamos tomando todas las medidas necesarias en la economía, en el apoyo al empleo y en la parte política, Estado de Derecho, seguridad, confianza y certidumbre a los agentes económicos. Entonces, yo creo que vienen años en los que yo sugeriría que hay que ser muy cuidadosos en dónde vamos a invertir, muy cuidadosos de nuestra propia operación, muy estratégicos, con mucho cuidado y con mucho talento para ver el futuro. Yo creo que hoy, si no lo estamos haciendo, y ya que estamos en la World Future Society, el lugar. Hay que pensar en que los temas de planeación a veces se tornan un poco pesados, y dice uno, pero ¿para qué planeo? No, hoy, al contrario, los ejercicios presupuestales no solo hay que hacerlos,
hay que revisarlos cada 3 meses, porque hoy estamos en un proceso súper cambiante que no podemos dejar de hacer ese tipo de ejercicios. De otra manera, corremos el riesgo de no darnos cuenta que de repente cambió algo y nos va a afectar de manera frontal. Entonces, creo que sí tenemos frente a nosotros años, 2, 3, 4 años de concentración, de estar ahí, de meternos a la operación de nuestra, bueno, no a la operación, pero al cuidado de nuestras empresas, el cuidado, por supuesto, de la liquidez, de los presupuestos, de los créditos, de la cartera y de los proyectos, sobre todo de cara al mercado. Hoy que no esté pensando en capacitación, hoy que no esté pensando en tecnología, hoy que no esté pensando en atención a los mercados, pues está perdiendo una oportunidad de futuro porque le van a comer el mandado, ¿eh? A ver, muchas preguntas y muy interesantes algunas. Te voy a hacer muchas preguntas, pero te voy a pedir que seas breve en contestarlas para poder resolver el mayor número de ellas. Yo sé que hay algunas que son muy amplias. Por ejemplo, escenario de tipo de cambio. Frente a lo que acabo de comentar, inflación, tasa de interés, impacto de una política monetaria restrictiva, si la política monetaria de los Estados Unidos es restrictiva y dependiendo de la fuerza, eso va a fortalecer al dólar y va a debilitar a nuestra moneda, ¿no? Por otro lado, nosotros nos estamos haciendo, nos dañamos o nos damos de latigazos nosotros mismos y ya hoy tenemos un efecto de una salida de capitales en este año, en el año pasado, del orden de los 15,000 millones de dólares, por lo que yo creo que el tipo de cambio no están las condiciones dadas como para mantenerse o como para incluso echarse para atrás. Yo creo que va a ir avanzando en el paso del tiempo y cuando veamos la política monetaria restrictiva de Estados Unidos, donde el dólar se fortalezca, nuestro tipo de cambio puede empezar a saltar, no tampoco a los 25 ni a los 28, no hay que espantarnos, pero sí creo que la banda va a estar por arriba de los 21.50, 21.50, 22.50, pudiera ser una banda que pudiéramos considerar hacia el tercer y cuarto trimestre del año, en la medida en la que se dé esta política restrictiva a la que me he referido. De no ser así, el tipo de cambio estará oscilando entre los 20.50 y 21.50, es como lo prevemos en consultores internacionales. Otra pregunta, ¿el tema de la revocación de mandato tendrá algún impacto económico con sus diferentes escenarios? Que no pase nada. Yo creo que ninguno, desde el punto de vista efectivo, creo que ninguno. Creo que es un ejercicio que intenta ser un ejercicio republicano, totalmente cuestionado, los que dicen que hay que hacerlo, los que dicen que no hay que hacerlo, y que incluso siendo la votación generosa y que se convierta en un argumento vinculante, creo que cualquiera que sea el resultado tendría poco impacto en la economía de corto plazo. Está bien. Otra pregunta, pagos de deuda externa. ¿Juegan un papel? ¿Los tienes como un tema o prevés que continúen? Hay quien dice, bueno, cuando hablo de pago de deuda externa, hay quien me dice que para pagar la deuda externa deberíamos de tomar reservas internacionales, ¿no? Creo que mucha gente dice, bueno, ¿por qué no tomamos las reservas internacionales y pagamos la deuda externa? Bueno, eso no es factible por la ley, no es tan fácil como para poderlo hacer así. Y pagar la deuda externa tampoco nos libera mucho. Lo que sí creo que nos podría, o sea, el problema es que aunque quisiéramos, pues no tenemos cómo pagarla. Y me voy a referir a qué pasa. Una parte importante de la deuda externa del país no necesariamente es nada más la del gobierno, es de Pemex. O sea, 100,000 millones de dólares son de Pemex. Y yo me pregunto cómo la va a pagar Pemex. Entonces, yo creo que ahí estamos metidos en una encrucijada muy complicada en la que no hay una salida fácil y yo no creo que el país tenga ninguna capacidad hoy para poder hacer pagos de la deuda o prepagos de la deuda externa de ninguna manera. Si hiciéramos eso, creo que estaríamos generando una crisis interna muy grande.
Obviamente, todos estos movimientos económicos no van a ser parejos a nivel nacional. Habrá lugares mejor posicionados. ¿Cuáles ves tú como mejores posicionados? ¿Ciertas ciudades, ciertas regiones del país? Pues yo diría que las regiones que tienen relación con la exportación, Ramón. O sea, creo que el motor del crecimiento del país del año pasado, y creo que seguirá este año, aunque con menor dinamismo, seguirá siendo el comercio exterior. Entonces, yo creo que las regiones que tienen mayor incidencia en materia de comercio exterior tendrán un mejor desempeño, a pesar de que muchos de los recursos públicos se están orientando a regiones que no tienen que ver con el comercio exterior. Y para ponerlo de manera regional, pues mucho de la parte de comercio exterior está concentrada en la parte del Bajío, en la parte norte del país, en toda la parte norte, noreste y noroeste, en la parte centro, Bajío, y digamos que el sur-sureste está un poco, no tiene un contacto grande con el comercio exterior, aunque los flujos de recursos, tanto de corte social como de proyectos bandera, pues están ahí. Pero yo diría que el mejor desempeño lo seguirán teniendo aquellos estados y aquellas regiones y aquellas industrias que tienen contacto con el comercio exterior. Oportunidades y riesgos. Riesgos, nos has dicho ya muchos, ya no los vuelvas a decir para poder dormir, pero oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? Pues mira, yo creo que hay buenas oportunidades, decía yo, en la parte del comercio exterior. Si nos podemos acercar a ese tipo de proyectos, aquellos que lo puedan hacer, creo que es una gran oportunidad. Número dos, yo creo que hay una gran oportunidad en cuanto a la atención de mercados. Si volteamos a ver los mercados y los vemos si nos adaptamos a nuevas formas de atención de nuestros mercados, porque estamos también aprendiendo nuevas formas de trabajo, nuevas formas de hacer las cosas, y yo creo que hay una gran oportunidad en los mercados, siempre y cuando entendamos y dediquemos que el mercado es quien manda, no somos los que lo ofrecemos, sino hay que ir hacia el mercado. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad. Yo creo que en todos los casos, en todas las empresas, en todas las actividades, debe de haber un ejercicio formal para encontrar qué oportunidades tengo como organización, como institución, porque todas tienen oportunidades. Yo no diría que todas están condenadas, ¿no? El entorno es complicado. Creo que tenemos frente a nosotros un entorno bien complicado, que tenemos que hacer los elementos de protección para nuestras organizaciones, pero eso no significa que tengamos que morir. Hay muchas oportunidades que hay que ir valorando. Por lo tanto, hacer estos ejercicios no es un tema de que diga, ahora todos nos vamos a la exportación. No, todas las empresas tienen oportunidades. Nada más hay que planearlas, hay que sentarse a hacerlo. No hay que dejarlo como un ejercicio, hay que hacerlo como un ejercicio formal, ¿sabes? De identificación de riesgos y la generación de las oportunidades. Yo creo que hay que hacer ejercicios formales, aunque seamos organizaciones pequeñas, aunque sean organizaciones de pocas personas, hay que hacer el ejercicio formal y hay que seguir un plan. Y ahí está, yo creo, la mayor oportunidad. A ver, tú hace un rato dijiste una cosa muy interesante que yo coincido. En el exterior, en el extranjero, la percepción de México en el tiempo es buena. Hay inversión, hay compra de empresas, hay alianzas. ¿Qué es lo que están viendo? Para que nos vayamos con un sabor de boca agradable, ya estamos casi en la hora, pero para que nos digas, o sea, si fuéramos un visitante pudiéramos excluir una serie de factores que en este país tenemos muy arraigados y que nos afectan nuestros ánimos. Si lo viéramos con frialdad de inversionista extranjero, ¿qué es lo que están viendo? ¿El tamaño de mercado? ¿La cercanía con Estados Unidos? ¿Qué ven? Son 4 cosas importantes y obviamente muchas otras cosas ya cuando me entran a algunos sectores específicos. Primero, yo creo que ven un país con una posibilidad de mercado interno grande. Somos 130 millones de personas. Que quieraslo o no, te genera cierto mercado.
obviamente lo ven así, ya cuando llegan a los mercados se dan cuenta que no necesariamente es lo que hubieran pensado, pero sí existe un mercado poderoso. Somos la economía número 13, 14, 15 del mundo. Pero al final del día, creo que ven un país con 130 millones de personas y una posibilidad de mercado interno grande. Número dos, ven un tratado de libre comercio, ven una capacidad y una posibilidad de estar en una región en la que puede existir grandes oportunidades de exportación, de importar, de abasto a buen precio y de poder surtir otros mercados. Entonces, ven eso. Tres, ven una proyección de mediano y de largo plazo para el país positiva, lejos de las coyunturas ideológicas que hoy estamos viviendo, ven en una posibilidad, que así lo han comentado, de que México necesariamente, estando en un esquema geoeconómico como el que está, con el mercado que tiene y con la infraestructura que ya construyó, que lo decía yo hace unos momentos, que ya se transformó en una industria en las manufacturas, en un país no solo monoexportador, ven un futuro próspero en ese sentido. Y hoy, muchos de los inversionistas que están viniendo, vienen con la idea de que pues hoy van a comprar barato, ¿no? Y pasado mañana van a poder darle valor y darle un valor agregado, ¿no? A esas empresas que hoy se ven un poco más deterioradas, pero que en el futuro tendrán una capacidad de poder construir mercado sin mayor problema. Entonces, yo creo que mercado grande, mercado regional y estructura que tiene México, creo yo que son las tres cosas fundamentales que hacen una visión en el extranjero de mejor y de mejor trayectoria en el largo plazo de lo que nosotros la estamos viendo, inmersos en la falta del Estado de Derecho y lo que nos pasa todos los días. Perfecto. Julio Alejandro Millán, muchas gracias. Estamos llegando prácticamente a la hora. No sé si quieras hacer un comentario final y yo te pediría que también en él nos comentaras. Ha sido un conversatorio muy interesante. Nos has dado información y muchos temas para reflexionar. Creo yo que valdría la pena que nos digas cómo podemos seguir teniendo información de esos temas. Ustedes en Consultores publican y tienen información. Los que lo recibimos siempre nos mantienes informados, que también háblanos de eso para los que nos visitan por primera vez. Sí, bueno, encantados de la vida, Consultores Internacionales, pues ya sabes, si me permites el comercial, pues somos una organización ya de más de 50 años, nos dedicamos a la consultoría económica, emitimos, por supuesto, información de manera constante y permanente, semanalmente hacemos notas, aquel que quiera que le mandemos nuestra información, con todo gusto lo hacemos, si quieres a través de la propia World Future Society, se pueden contactar y con todo gusto tomamos contacto con ustedes. Sin duda, creo que lo importante es ver el futuro y no verlo en función del pasado. Yo creo que el comentario que yo les haría es, si nosotros vamos a planear en función del pasado, creo que estaríamos cometiendo un error. Yo creo que hoy la nueva forma de prospectiva y de planeación hacia adelante es planear desde el futuro, no planear con base en lo que pasó, ¿no? Porque normalmente tenemos esa estructura mental, ¿no? Vamos a ver cómo nos fue los 2 últimos años y a partir de ahí vamos a proyectar hacia adelante cómo nos debe de ir. Yo creo que es un momento de cambio bien importante, en donde hoy nuestro método de planear, incluso mental, debe de cambiar. Y hoy tenemos que posicionarnos en una visión de futuro, de qué es lo que queremos para nuestra empresa en el futuro, y entonces a partir de esa visión que sea factible y posible, entonces construir el camino para allá. Porque si tomamos la proyección del pasado, vamos a cometer un error que hoy no sabemos para dónde va a ir, no vamos a poderlo proyectar, pero sí sabemos a dónde queremos llegar. Entonces, mi recomendación es, tenemos que hacer planes, tenemos que hacer perspectiva, tenemos que verlo en visión de largo plazo, o por lo menos de mediano plazo, y tenemos que planear desde el futuro. Pero el ejercicio de planeación es fundamental hoy en las organizaciones, no hay que dejarlo. Sé que cuesta trabajo mental, económico, de tiempo,
pero creo que es un ejercicio que no podemos dejar de hacer. Julio Alejandro Millán, muchas gracias. Yo me quedo con una cosa que dijiste, que las planeaciones ahora y estas revisiones estratégicas hay que hacerlas en forma periódica. Y me gustaría tenerte por acá de regreso iniciando el segundo semestre o en los primeros meses del segundo semestre, cuando algunas de las cosas que nos dijiste deben de estar dándose, ¿no? El tema del manejo de la inflación y el tema, por supuesto, de una política monetaria distinta. Creo que va a ser un buen momento para volver a ver, aunque sea un escenario no tan de largo plazo, para poder analizar todo esto que nos has dicho. Te agradezco muchísimo. Con todo gusto, ¿eh? Aunque ya sabes que en esto de la economía hay veces que uno hace estimaciones, pero ya la economía se ha vuelto suerte de prestidigitaciones, casi sacar la bolita mágica, a ver cuándo viene la política monetaria restrictiva, a ver cuándo viene el tipo de cambio. Pero yo creo que son tendencias que con todo las revisamos de manera periódica. Encantado y muy agradecido de la invitación, estimado Ramón. Y oportunidades hay siempre, hay que estarlas buscando. Gracias, Julio Alejandro. Muchas gracias a todos por su presencia, por sus preguntas, muy buenos comentarios, muchos agradecimientos. Feliz de haberte tenido aquí, Julio. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y estamos al habla para cualquier cosa que se ofrezca.